Nos encontramos en el podcast ADN Emprendedor con un invitado especial, el doctor Oscar Ramos, donde nos va a compartir aspectos muy importantes legales del qué es el centro de arbitraje. Yo soy el doctor Oscar Ramos, soy árbitro del Centro de Arbitraje Hoja Redonda. Tenemos ya más de 2 años de experiencia viendo casos de arbitraje, pero yo como profesional ya más de 6 años. Excelente. Doctor, coméntenos un poco más acerca de usted, acerca de cómo se inclinó en la parte legal, qué lo motivó a poder estudiar la carrera de Derecho. Vengo de una familia de abogados, mi padre es abogado, mi hermano también lo es. La inclinación era natural, era previsible, así que, porque toda la vida he visto derecho desde que era un niño. Yo comencé ayudando a mi padre en la carrera, en el estudio, lo vi, me pareció algo que me gustó y me incliné por el derecho. Yo soy alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tengo ya casi 15 años de abogado, así que creo que la experiencia está desde casa. Excelente, doctor. ¿Nos puede compartir un poco más cuáles fueron esos valores que marcaron acerca de su formación profesional? Principalmente la honestidad y el compromiso para con el cliente. Esos son los valores principales de mi enfoque al derecho y mi pasión por ser abogado. Excelente, doctor. Qué tan importante es la transparencia y la honestidad en sí con todas las personas, con las partes interesadas, los clientes, la familia, entre otros. Muy bien. Doctor, cuando era joven ya tenía claro en sí, por el tema que me comentó de sus familiares, tanto su hermano, su padre también estudió la carrera de Derecho, ¿quizás existía otra profesión que llamara su atención muy aparte del Derecho? Había otra, que era una totalmente opuesta, que era ingeniería. Sí. ¿Ingeniería civil? No, quería ser ingeniero industrial. Quise serlo, pero más me incliné por el derecho al final. Excelente, muy bien. Está bien, siempre es bueno conocer las opciones. Muy bien, doctor. Coméntenos, por favor, quizás alguna experiencia, persona o situación en la que influyó su decisión. Sobre ser abogado, la decisión principal fue, la experiencia que tenía yo ayudando a mi padre. El derecho era lo que había visto toda mi vida. Yo recuerdo que cuando era niño era quien escribía los textos de las demandas, los escritos, así que ya estaba familiarizado con ello. Era previsible, creo que el camino iba a seguirlo, lo seguí, y eso fue lo que me inclinó a postular a la carrera. Excelente, cuando tuve 16 años. Desde muy joven, de 16 años, ya realizaba los contratos, los escritos. Muy interesante, muy bien. Hoy el doctor nos va a ayudar a entender cómo las empresas, los inversionistas también que vienen colocando en las operaciones, en los préstamos con garantía hipotecaria, quieren conocer la forma segura, doctor, acerca de un poco más por qué un contrato de un mutuo dinerario o un contrato de un mutuo con garantía hipotecaria tiene que estar bien redactado y cuáles son esas 3 piezas claves que no debe faltar en un contrato bajo esta modalidad. Coméntenos, por favor. El contrato es muy importante, es la base de tu garantía de lo que estás invirtiendo. Tu dinero está garantizado, si bien con un inmueble, pero ese contrato tiene que estar bien redactado. Para mí, la base principal de ese contrato es, 1, que lo haya redactado un abogado, que lo haya revisado. 2, que la garantía esté establecida muy bien. Y el número 3 sería principalmente de que el contrato tenga una cláusula arbitral. ¿Por qué? Ya lo explicaremos después. Excelente, doctor. Quizás nos pueda compartir un poco, doctor, en los términos del contrato que he revisado, siempre hay penalidades, también hay en cuanto al interés compensatorio. Quizás nos pueda compartir esa diferencia entre las penalidades, el interés compensatorio, por favor. Perfecto, el interés compensatorio es el dinero que uno percibe por haber invertido o prestado su capital. Es la compensación por darle tu capital o tu dinero a otra persona en el tiempo. Luego las penalidades son las cláusulas o son el dinero que se pacta, que se pagará en caso una de las partes o la parte contraria no cumpla con lo acordado. Eso tiene que ser muy bien establecido en el contrato. Doctor, otro término también que nos consultan es respecto a las moras. ¿Cuál es la diferencia entre una mora y una penalidad? La mora se da cuando hay incumplimiento. Es automática, cuando se está pactada, cuando hay incumplimiento en el pago. Es mora en el pago. En cambio, la penalidad es como un resarcimiento en caso se incumpla lo acordado. Puede haber penalidad, por ejemplo, por no... Damos un ejemplo, ¿no? Tenemos un préstamo, un mutuo con garantía hipotecaria, la parte se compromete a no dar en arrendamiento, en arriendo, el bien mientras dure el contrato. Lo incumple.
La penalidad puede ser un monto dinerario, como puede ser también una cláusula que diga que el contrato se resuelve automáticamente. Excelente. Doctor, justamente al momento de hacer una conversación con un inversionista, que también era abogado, me comentó acerca de unos términos ya establecidos por la norma, de unos ciertos parámetros acerca de la penalidad y la mora. ¿Eso ya se encuentra establecido en sí en algún código civil? En el Código Civil está establecido lo que son penalidades. Penalidad por mora es cuando se incumple, se activa cuando la penalidad, cuando la parte no cumple en el tiempo el pago acordado. Y tenemos la penalidad de resarcimiento indemnizatoria, que es la que se aplica y que tiene que estar pactada exclusivamente en el contrato, de que en caso la parte se activa cuando incumple el contrato. Exacto. En cualquiera de sus cláusulas, y es como una indemnización a la parte que no recibe su pago en el tiempo acordado. Excelente, doctor. ¿Qué tan importante es conocer estos términos a todos los emprendedores y a los inversionistas, que lo tengan totalmente diferenciado, porque cada uno tiene una definición en sí diferente e importante? Doctor, mencionó una cláusula que no puede faltar en un mutuo con garantía hipotecaria, que es la cláusula del centro de arbitraje. Compártanos a todos nuestros inversionistas que están empezando a invertir y a los emprendedores que van a hipotecar su casa, en qué consiste esta cláusula y sobre todo qué es un centro de arbitraje. Claro, comencemos diciendo que es un centro de arbitraje. Un centro de arbitraje es una institución independiente que se dedica a resolver conflictos entre personas. Esta institución se regula, su actuación la regula el decreto legislativo 1071, que es el decreto legislativo del arbitraje, la ley que regula el arbitraje. Ya, ese es respecto al centro de arbitraje. Tenemos dos tipos de arbitraje, que es el institucional y el ad hoc. El institucional se da a través de los centros de arbitraje propiamente dicho, que tiene un pool de árbitros y que los designa. Y el ad hoc es cuando las partes designan al árbitro. Ahora, respecto a la cláusula arbitral, es la parte más importante de un contrato siempre y cuando nosotros queramos ir al arbitraje. Tenemos dos opciones si queremos resolver un conflicto. Una, que es ir al Poder Judicial, y dos, al arbitraje. Si lo pactamos mediante el arbitraje, esta cláusula tiene que estar muy bien expresa y definida ante qué centro vamos a ir, qué tipo de arbitraje va a ser, si va a ser de derecho o de conciencia, y también que si las partes se someten o no al arbitraje. Tiene que estar explícitamente puesto ahí. Doctor, acaba de mencionar un término muy importante que es el de derecho y de conciencia. ¿Podría indicarnos, por favor, un poco más acerca de esa parte? El arbitraje de derecho se da cuando el árbitro o el tribunal arbitral, que puede ser compuesto por uno o por tres indistintamente, son abogados. Resuelven en base a la legislación y el derecho del país, o sea, en este caso de Perú. El arbitraje de conciencia, las partes del árbitro no necesariamente tiene que ser abogado. Puede serlo, pero no necesariamente. Y resuelve bajo su propio criterio, su conciencia. Por eso se llama arbitraje de conciencia. Excelente, es decir, el inversionista puede colocar ambas opciones en el contrato y especificar ello, ¿correcto? Claro, sí, eso es correcto. Excelente. Muy bien, doctor. Un poco más para entrar al centro de arbitraje, nos ha mencionado cuál es la definición. ¿Nos pueden indicar, por favor, ya que mencionó el Poder Judicial, un poco de la diferencia quizás de tiempos de ejecución y costos? ¿Cuál es la diferencia en sí entre el Poder Judicial y el centro de arbitraje? A ver, empecemos diciendo que la diferencia más importante es el tiempo. El Poder Judicial, en mi experiencia como abogado, he visto que para un proceso de ejecución de garantías demora entre 5, 6, 7, 8, 10, puede demorar 15 años. Yo recuerdo que cuando ayudaba a mi padre cuando era más joven, había un proceso que era de 1997, un proceso de ejecución de garantías. Ese proceso hasta ahora sigue vigente, todavía no se ejecuta, no se remata por X motivos. Desde 1997, exacto. ¿Y eso, doctor, a qué se debe que en el Poder Judicial se extiende tanto el tiempo? El Poder Judicial, aparte de que tiene la carga procesal que ellos siempre aducen, es que hay miles de formas de apelar, de dilatar el proceso, miles de formas. Los abogados saben cómo hacerlo y entre que se dilata y el Poder Judicial tiene la carga se pasan años. Por ejemplo, para nombrar martillero se hizo el 2012 y hasta ahora recién el martillero ni siquiera remata. Eso es a nivel judicial. A nivel arbitral pasa todo lo contrario. Los centros de arbitraje somos mucho más eficientes. El centro de arbitraje Redonda es muy eficiente. Desde que iniciamos la demanda, el promedio de que el remate del bien suceda son a los 4 o 5 meses. Ese es nuestro promedio. Excelente, doctor. Muy bien, esto fue la primera sección un poco más de acerca de qué es el centro de arbitraje y los aspectos claves de tener en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. No te cobramos nada hasta que se realice el desembolso del préstamo. En Activa Capital queremos que realices tu gestión con total tranquilidad. Por eso no te pedimos pagos anticipados. 1, por valorización.
2. Revisión de documentos. 3. Ni estudios de títulos de propiedad. Sabemos, cuando una persona busca liquidez, necesita toda la confianza, claridad y, lo más importante, acompañamiento. Nosotros estamos listos para revisar tu caso. Evaluamos tu propiedad y te guiamos paso a paso hasta la firma de notaría. Atento, solo se cobra cuando tu préstamo ya fue desembolsado. Si tienes una propiedad inscrita en registros públicos, escríbenos ahora y solicita ahora mismo tu evaluación. Continuando con el podcast ADN Emprendedor junto al doctor Oscar Ramos, vamos a tratar un tema muy importante acerca del procedimiento de centro de arbitraje. Doctor, coméntenos por favor cuáles son esas etapas al momento de iniciar esta solicitud. Comencemos. La etapa inicial vendría a ser la demanda ante el centro de arbitraje. Esta demanda tiene ciertos requisitos que cumplir, dentro de ellos uno de los más importantes es saber si es que está plasmado en el contrato o en la minuta del mutuo el haber resuelto el contrato. Esto se hace a través de una carta notarial. La carta notarial tiene que estar muy bien redactada. He visto demandas que no se han podido iniciar por una carta mal hecha. Luego de que se inicia la demanda, se traslada a las partes y se la cita en nuestro centro de arbitraje a una audiencia de conciliación, la verificación de puntos controvertidos, actuación de pruebas y la de alegatos orales. Esa es una audiencia. Luego de que se lleve a cabo esta audiencia, se da a las partes un plazo para que emitan sus alegatos por escrito y luego se emite el laudo. Esto en el centro de arbitraje, si es que todo se ha realizado de manera rápida, en el mejor de los casos el laudo se emite a los 3 meses, 2 a 3 meses. Ya luego viene la parte de ejecución propiamente dicha, que es la del remate, o la ejecución de la garantía, que se da mayormente a los 4 o 5 meses. Excelente, doctor. Un poco más para poder definir los términos y nuestra audiencia pueda conocer con claridad. Coméntenos un poco acerca de qué es una carta notarial y por qué es importante presentarla antes de iniciar una ejecución. La carta notarial es aquella carta diligenciada por un notario. El notario da fe de su entrega, no de su contenido. Esta carta notarial, en muchos casos, en lo que son las minutas de mutuo con la tiempo hipotecaria, es prerequisito para la resolución del mismo. En ella se le comunica a la otra parte, a la parte demandada, a la parte deudora, cuánto debe, por qué conceptos son y que se va a proceder a resolver el contrato. Aparte, si es que el contrato lo especifica, se le da un plazo para que cumpla el pago. Bajo procedimiento iniciar el proceso arbitral. Excelente, doctor. Nosotros como intermediaria en cuanto a Activa Capital siempre presentamos 2 cartas notariales, una carta notarial de pre-ejecución antes de mandar la carta, que es la segunda carta de ejecución. Doctor, coméntenos de forma general, por favor, cuáles de estas 2 cartas es muy importante en la cual da la indicación para proceder con la solicitud de ejecución de arbitraje. Claro, mira, esto depende mucho de lo que se haya redactado en el contrato. He visto minutas en la que se especifica de que para resolver el contrato previamente hay que avisarle y bajo procedimiento iniciar o resolver el contrato al deudor de que se va a iniciar la demanda y de que pague. En cambio hay otras que tienen resoluciones automáticas, pero aún así yo siempre recomiendo de que, como lo haces tú, se envíen 2 cartas, una preavisando bajo procedimiento que se va a resolver el contrato y otra en la que ya se resuelve el contrato. Esta última carta es la más importante porque es la que me dice desde cuándo puedo iniciar la demanda. Si no se resuelve el contrato, el árbitro va a declarar improcedente el pedido de demanda. Excelente, doctor. ¿Qué tan importante es conocer el procedimiento al momento de iniciar una ejecución en el centro de arbitraje? En este caso, doctor, menciónenos por favor unas 3 casuísticas de que puedan obstaculizar este procedimiento tan importante para que el inversionista pueda recuperar su capital. Como venimos hablando de las cartas notariales, una carta notarial mal hecha o no diligenciada o mal redactada, ese es uno. 2, una demanda mal planteada. Y ya yendo más al fondo de lo que es el contrato, un contrato de mutuo mal redactado, en la que, por ejemplo, el caso del arbitral no sea clara o no sea clara las causales de resolución del contrato. Excelente, doctor. Nosotros como inversionistas, al momento de iniciar este proceso, obviamente presentando esta demanda, tenemos al demandado que viene a ser el solicitante del crédito. ¿Podría en este caso el prestatario poder obstaculizar también esta solicitud presentando quizás alguna carta, alguna respuesta ante ello? Podría darse el caso de que el inversionista no haya sido transparente con el abogado o con otra parte y haya llegado a un acuerdo conciliatorio o una transacción extrajudicial. Y esto podría ser oponible al momento de presentar la demanda, pero debería presentar excepciones de que no sea, por ejemplo, cumplido un prerequisito
de la resolución del contrato. Pongamos un ejemplo. En el contrato colocamos que como prerequisito de resolución es que hayan pasado 2 cuotas vencidas. No pasaron, si no pasó solamente una, el acreedor demanda, pero el demandado va a decir, tengo cuestiones de excepción, no se ha cumplido esto de acá, por lo que no podemos hacer la demanda. Excelente, doctor. En cuanto a los plazos de pago en este caso de los intereses, ¿no? Si tiene que estar establecido, si esto aplica desde un mes de atraso o si son 2 cuotas consecutivas o alternadas. Doctor, un poco acerca de una casuística que le voy a compartir. Una vez un inversionista me mencionó para también poder obstaculizar en cuanto a su recuperación mediante la ejecución. ¿Habría algún impedimento si en el predio que es hipotecado hay menores de edad o personas mayores de los 70 años? Coméntenos, por favor. Dentro de mi experiencia, no habría ningún inconveniente, ya que todo lo que figura en el contrato tiene que estar pactado, establecido claramente quiénes son los deudores. El deudor es el dueño, el acreedor. Al momento de hacer el mandato, de emitir el mandato de ejecución o de lanzamiento, se hace contra todas las personas que estén, así sean mayores de 70, así sean niños. Excelente, doctor. Otra casuística que me han compartido los inversionistas es si en el predio también hay inquilinos. En ese caso, doctor, se tendría que hacer obviamente una visita para verificar, ¿no?, de que esos inquilinos sí realmente están viviendo bajo un contrato legalizado de arrendamiento, y de qué forma esto podría obstaculizar también al momento de realizar una ejecución, doctor. Lo ideal siempre es hacer una visita, conversar con los inquilinos. Lo ideal también sería que ese contrato de arrendamiento esté escrito en registros públicos, que figure para saber los plazos. No es, salvo que el contrato lo especifique en el arrendamiento de que hayan quedado en que no pueden hipotecar mientras dure el contrato de arrendamiento, no es una traba para hacer el contrato o el préstamo, pero lo ideal sería que esté escrito para que estén los plazos acordados, identificadas las partes, y al momento de hacer la visita, conversar con el inquilino y hacerle saber la operación que se va a hacer, para que todas las partes estén de acuerdo. Dejar constancia de eso es muy importante. Excelente, doctor. ¿Qué recomendación en esta sección de procedimiento de ejecución de garantía podría darle a nuestros inversionistas al momento de invertir? La mayor recomendación que les dé es de que para que puedan ver recuperado su creencia en caso haya un evento de impago, es que el contrato sea muy bien redactado, y principalmente les recomiendo sí o sí de que la cláusula arbitral esté muy bien hecha. Sí o sí, les recomiendo la cláusula arbitral, es más rápida que el Poder Judicial. Excelente, doctor. Esto fue la sección del procedimiento de cómo realizar una correcta ejecución en el centro de arbitraje. ¿Dejaste de construir la casa de tus sueños por falta de liquidez? Sabemos lo difícil que es ver tu obra paralizada, los materiales subiendo de precio y la preocupación de no poder terminar lo que empezaste con tanto esfuerzo. Pero hoy eso puede tener una solución. Si tienes una propiedad con título inscrito en registros públicos, puedes precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria hasta 100.000 soles según evaluación. Solo debes compartir tu copia literal, PU, HR y fotos del inmueble. Regístrate ahora mismo y termina de construir tu casa con el respaldo de Activa Capital. Estamos en la parte final de cómo iniciar un proceso de ejecución y cuáles son los factores que obstaculizan en sí ese proceso. Doctor, compártanos un poco acerca de una casuística cuando hay operaciones de préstamos con garantía hipotecaria mediante un poder, quizás una experiencia en la cual haya comenzado este desembolso y lamentablemente este poder que estaba inscrito a favor del nuevo apoderado pueda realizar el préstamo de forma exitosa. Coméntenos una casuística. Ok, Ruth, te comento. Justo hay un caso que he visto ya como árbitro. Lo voy a decir vagamente porque todavía el caso está en proceso. En la que cuando se firmó la minuta, el apoderado tenía plenos poderes, porque este poder estaba escrito en registro. El poderdante estaba en el extranjero. Todo se hacía a través de consulado y ese tiempo entre que se daba el poder y se escribía, pasaba tiempo, pero estaba todo válido. ¿Qué sucedió? Cuando se firmó la escritura pública ante notarios, entregaron los cheques, horas antes el poder había sido revocado. Pero como esto viene del extranjero, era muy complicado de saber en el momento qué es lo que estaba pasando. Esto nos dimos cuenta, o se dio cuenta el acreedor, cuando solicitó escribir su mutuo en registros. ¿Qué pasó? La hipoteca no se pudo escribir porque el poder fue revocado. La persona que tenía el poder según registrador ya no tenía las facultades para aceptar la hipoteca. Uno de los requisitos de validez de la hipoteca es que se dé a través de escritura pública. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, el abogado de la otra parte lo que hizo
fue validar la minuta, porque la minuta sí se firmó cuando el apoderado tenía las facultades. Por lo que se inició un proceso solamente de obligación de la suma de dinero y de los que son el pago de intereses, del capital y las penalidades. Esto sí se pudo llevar a cabo. También solicitó un embargo, porque el embargo se lo puedo como árbitro dictarlo. Se puede hacer embargos a nivel de arbitraje. Y el proceso está en ejecución. Está en etapa de remate porque todo ha sido válidamente hecho. Es un caso muy curioso, por eso hay que tener bastante cuidado con poderes en el extranjero. Excelente, doctor. Este caso en sí fue con un poder en la cual este apoderado ya no tenía la facultad porque horas antes de firmar la escritura pública, y eso que estaba con bloqueo inscrito, ¿cierto? Sí, claro. A veces hay personas que actúan de mala fe y es por ello que hasta ante registros llegó esta observación y en la cual ya no se pudo inscribir la hipoteca. Esta es una casuística que nos comparte el doctor. Voy a compartir también una casuística acerca de la sucesión intestada. En este caso, doctor, por ejemplo, teníamos un cliente también en la cual era un solicitante. En sistema figuraba una persona en la cual era el único heredero y obviamente desconocíamos que también habían otros 5 hermanos que también estaban queriendo corregir o en sí corregir ello. Doctor, ¿cómo sería ahí el inversionista se puede haber protegido ante procedencia de una sucesión intestada para que pueda recuperar su capital? Y eso que también se hizo en escritura pública correspondientemente. Comencemos diciendo que esta sucesión intestada está escrita en registro. Tanto en el registro personal como en los bienes en los que haya tenido el causante. El inversionista debe protegerse principalmente porque la Corte Suprema lo ha dicho, actuando de buena fe y siendo diligente. Esto se da verificando en registros que todo esté muy bien escrito, tanto a nivel de derecho y también a nivel en la realidad, que sería visitando el predio. Visitando el predio, viendo de que no hay más personas viviendo ahí, por ejemplo, preguntando a los vecinos, garantizando de que su inversión está siendo cuidada. Él, actuando de buena fe y en base a lo que está en registro, haciendo lo que yo les estoy diciendo, el tribunal o la Corte Suprema le va a dar la razón, a pesar de que las otras personas luego estén cuestionando. La persona que está actuando de buena fe sería ya el heredero que se hizo llamar heredero solamente él. Por lo que él tendría que responder. Y la creencia de tu inversionista estaría garantizada. Excelente, doctor. Es decir, ante un conflicto legal siempre hay una solución, hay una forma de cómo poder ayudar a nuestros inversionistas. Compártanos, doctor, por favor, cuál sería ese consejo clave para todos los inversionistas que se encuentran en este momento iniciando un proceso de ejecución, que se encuentran en este momento buscando la forma de recuperar su capital. El consejo clave viene con las previas del proceso de ejecución, que es una redacción de un contrato muy bueno, una cláusula arbitral muy clara y, como lo dijimos antes, una carta resolutoria muy bien hecha. Ese sería el consejo claro. Muy bien, ¿qué tan importante es tener un contrato muy bien redactado al momento de solicitar o realizar una inversión bajo esta modalidad? Esto fue el podcast ADN Emprendedor, episodio Ejecución de Garantía en el Centro de Arbitraje.